preguntarán por qué, si la reforma del transporte con el corredor azul se inició en el año 2014, ¿por qué seguimos teniendo 6.000 combis? ¿Y por qué no hemos terminado de resolver los principales problemas del transporte público? Y lo que ocurrió fue que en la tercera gestión de Castañeda Locio, en realidad se desmontaron el 90% de las acciones que se prepararon entre el 2013 y el 2014 para poder hacer el cambio en el transporte urbano en Lima Metropolitana. Lo que la población vio fue la implementación inicial de la troncal del corredor azul en Avenida Arequipa Tacna Garcilaso y el inicio de la primera fase de la implementación del corredor de Javier Prado. Posteriormente, lo que ocurrió fue que el exalcalde Luis Castañeda Locio dijo: no existe la reforma del transporte, lo que generó varios problemas. En primer lugar, la parálisis del proceso voluntario para chatarrear vehículos. Llegamos hasta 2.000 vehículos chatarreados y eso se cortó de forma significativa con la gestión de Castañeda, pero en general el exalcalde Amarillo tomó muchas de las decisiones que fracturaron todo el proceso. Si Castañeda hubiera continuado con la reforma del transporte urbano como estaba planeada, siguiendo la continuidad de todos los procesos en curso, Lima hubiera tenido en el año 2015 1.774 vehículos nuevos y en el año 2019 5.400 buses de 12 metros nuevos en la ciudad, como parte de toda la implementación de los corredores complementarios que deberían beneficiar a 5 millones de pasajeros, que es el 40% de la demanda de Lima. Lamentablemente, lo que hizo la tercera gestión amarilla fue cortar 31 de los 49 paquetes de rutas adjudicados en el año 2014 y quebrar, ¿no es cierto?, en su línea de flotación todo el esquema de la reforma del transporte urbano. Hoy día entonces tenemos una implementación muy parcial. Solo tenemos un contrato en la línea Arequipa, uno en Javier Prado, que cubren solamente la troncal y poquitos alimentadores. Tenemos una ruta que funciona en las Panamericanas sobre el eje de la línea amarilla, un contrato cancelado en la carretera central y varios operadores al borde de la quiebra en el corredor morado porque no se ha implementado la reestructuración de rutas que les permitiría funcionar con la demanda adecuada. Los corredores complementarios, que debían atender al 40% de las demandas de viaje en Lima, no atienden, digamos, ni al 4%. Y por lo tanto, en este momento en que la Autoridad Única del Transporte Lima Callao ha logrado completar el proceso de fusión a través del cual absorbe las funciones de Protransporte, que estuvo a cargo de la reforma de estos corredores, toca pensar qué se puede hacer por completar la reforma del transporte urbano en Lima y, sobre todo, en el segmento más importante, las rutas de los corredores complementarios. Y yo creo que sobre esto hay varias preguntas que tienen que resolverse. Hoy día, la demanda de pasajeros de los corredores complementarios y del metropolitano es equivalente a solamente el 30% de la demanda de pasajeros que se registraba en las 10 semanas previas a la crisis del COVID-2019. Y por lo tanto, lo que tenemos es que en el pleno proceso de reforma una gigantesca incertidumbre respecto a la demanda que, en mi opinión, va a ser muy difícil que podamos volver a implementar los procesos de cambio con el esquema original. ¿Y cuál es la esencia del esquema original? La autoridad reestructura las rutas para que los operadores de los concesionarios tengan la demanda que corresponde y los concesionarios se comprometen a endeudarse con el banco para comprar la flota de los buses nuevos de 9, 12, 14, 18 metros para poder funcionar el cambio en el transporte urbano. Pero hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Que la incertidumbre por la demanda va a ser casi imposible que el sistema financiero le preste para la modernización de la flota a los transportistas. Y por lo tanto, si tuviéramos que volver a ejecutar el esquema de la reforma como lo hicimos en el 2013 y en el 2014, obviamente tendríamos que esperar 3 años a que se resuelva la crisis COVID y que la demanda y el PBI vuelvan a ser los que eran antes de marzo del 2020. Esa incertidumbre de la demanda nos lleva a pensar: ¿podemos mantener el modelo ejecutado 2013-2014 en donde todo el financiamiento de la flota se basaba en préstamos bancarios a los transportistas? En mi opinión, no. Y probablemente, si no queremos esperar 3 años hasta que la demanda se restablezca para iniciar la reforma del transporte, lo que necesitamos hacer es establecer un esquema de cofinanciamiento de flota en donde cabría preguntarse si podemos cambiar el modelo de forma tal que el Estado se dedique a la compra total o parcial de la flota, el manejo de los terminales y los operadores hagan su trabajo: operar los sistemas de las rutas del transporte urbano. En Chile ya iniciaron con la migración a ese modelo de operación, que es totalmente diferente al modelo clásico que se implementó en el Transmilenio o en el Metropolitano en Lima o en los corredores complementarios. La otra pregunta es: ¿podemos o no podemos recuperar los 31 contratos indebidamente anulados por la gestión amarilla? En mi opinión sí, pero reconozco que es un tema controversial. Bueno, todos estos temas y muchos más los discutiremos el próximo 9 de octubre en un foro que se transmitirá por la página web de Nuevo Perú sobre el presente y el futuro de los corredores complementarios. Participarán expertos, pero también los gerentes más importantes de todos los corredores para que podamos integrar la discusión completa. No se lo pierdan.